Eh, Tengo el gusto de participar en este programa para presentar a una autoridad, a una persona muy reconocida en el ámbito de, yo diría, de la reflexión demográfica, de la reflexión sobre el significado de los cambios demográficos en la sociedad y en las sociedades en general. Permítame presentarme, soy Francisco Alba, profesor investigador de esta institución del Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, y tengo la grata encomienda de presentar al doctor François Héran. El doctor François Héran, como decía, es una de las grandes personalidades de lo que a veces se denomina la Escuela Francesa de Demografía. No voy a hacer una presentación muy larga porque el tiempo es muy corto. Voy a limitarme a decir que él durante 10 años aproximadamente dirigió una de las instituciones al respecto más prestigiosas, no nomás francesas, sino europeas y en el mundo, que se llama el Instituto Nacional de Estudios Demográficos en París. El doctor Héran está en México con motivo de la cátedra Jean Bourgeois-Pichat, que es una cátedra que intenta de alguna manera mantener un contacto que se inició hace medio siglo, 50 años, cuando se inician los estudios demográficos y poblacionales en México, y lleva el nombre de Jean Bourgeois-Pichat, que es un, digamos, legendario demógrafo francés, pensador, porque yo acentúo la palabra pensadores, y en esa tónica el doctor Héran es un continuador de eso. En esta ocasión, el año 2014, son 10 años que se cumple esta cátedra y creo que es un privilegio contar con la presencia del François Héran para dar una conferencia, que dio una conferencia el día de ayer, 6 de octubre, al respecto. El título de la conferencia es una interrogación. Se llama "Las migraciones internacionales cambian la faz del mundo". Es obligada mi primera pregunta, que es, ante esa pregunta que usted hace como título de su presentación, ¿cuál es la respuesta que ayer, claro, en una hora, en una conferencia, nos dio elementos y una respuesta? Y aquí me gustaría, como primera pregunta, ¿cuál es su respuesta a las migraciones internacionales? ¿En qué medida, si es que lo hacen, cambian la faz del mundo? Creo que las migraciones internacionales cambian la faz del mundo, pero el problema es que muchas veces las políticas migratorias o el debate público en general no es algo específico de los políticos. Aceptamos que los migrantes reparen la faz económica de nuestros países, por ejemplo, después de una guerra, para las obras de reconstrucción, o cuando se trata de una recuperación, de lograr una recuperación económica después de muchos años de retraso. Entonces sí, los migrantes pueden ser útiles, pero tenemos miedo, hay un terror difundido en amplios sectores de la población de que los migrantes podrían sacar provecho de esa contribución económica para también cambiar la faz completa de una sociedad, su identidad cultural, religiosa, cívica, etc. Y de modo que la idea común es una idea muy antigua que renace sistemáticamente, es, bueno, utilicemos los migrantes como fuerza de trabajo temporario, pero eso no debe llevar a una migración de poblamiento o de asentamiento. Y creo que es una ilusión. Perfecto. Siguiendo un poco con esa, digamos, primera aproximación al tema, me gustaría, y aquí voy a explotar un poco su fase de demógrafo y la cuestión cuantitativa, es que usted habló de esta
digamos, distinción entre migración de poblamiento y esta más bien migración que se busca, en cierto sentido, los países de acogida o de destino, en fin, distintos términos, pues como para, digamos, reparar, acelerar, por ejemplo, en el caso europeo después de la Segunda Guerra Mundial, pues la recuperación europea. En otros casos a veces se piensa pues ante escenarios demográficos, digamos, de estancamiento prácticamente de crecimiento poblacional y en algunos casos incluso de relativo un pequeño retroceso, ligero retroceso, pues todo se busca a veces que la migración como una especie de sangre nueva que entra digamos, a cubrir esos huecos, o es que usted dice reparar, como usted el término que usted utiliza. Sin embargo, en la historia, y digamos, todos sabemos que pues, las migraciones, se dice, es un cliché, pues que las migraciones son tan antiguas como la humanidad, y algo de eso porque es un móvil normal buscar oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces aquí entra un poco a veces en conflictos, digámoslo así, en términos de visiones de unos y otros. Por un lado, los países de destino, en qué momentos desean o aceptarían y buscan migrantes, pero a veces no necesariamente coinciden con las voluntades, los deseos de los migrantes potenciales en países de salida, que digamos, sean o no llamados, les gustaría ir, porque después de todo el mundo es un mundo de pues, desigualdades, y lo ha sido así, no se trata de eso. Entonces, mi pregunta es, con frecuencia también se habla, y tiene que ver con eso de poblamiento, que se teme que, bueno, migración la aceptamos, pero siempre y cuando no sea migración, digamos, en números inmanejables o migración masiva. ¿Usted tiene alguna forma, digamos, de algún comentario respecto a cuándo es masiva, cuándo no es masiva, etcétera, etcétera? ¿Alguna cosa al respecto? Sí, hay constantemente polémicas muy fuertes alrededor de esa pregunta, si las migraciones son masivas o no. En Francia, por ejemplo, tenemos una paradoja, y es ciertamente el aspecto más difícil de explicar a los periodistas o incluso a algunos colegas. Es que, de un lado, tenemos unos flujos de entradas bastante moderados, que representan más o menos 25% del crecimiento anual de la población, que es poco, comparado con todos nuestros vecinos, Alemania, España, Italia, etc., crecen actualmente mayoritariamente gracias a las migraciones internacionales. Si no fuera por la migración, Alemania perdería población porque tienen más defunciones que nacimientos. Entonces, no es el caso de Francia. Tenemos un crecimiento natural, es decir, un exceso de nacimientos sobre las defunciones bastante fuerte, el más importante de Europa. Y entonces, comparado con eso, los flujos migratorios que tenemos, 200.000 entradas al año de no europeos, son relativamente modestos, muy por debajo de los niveles que conocimos en los años 50, 60, principios de los años 70, hasta la crisis del petróleo. Y entonces, flujos moderados. Pero, de otro lado, esos flujos duran desde decenios y siglos incluso. Así que es normal que al fin y al cabo, una parte significativa de la población sea de origen migratoria. Se estima, por los datos del censo y de varias encuestas, que aproximadamente 25% de la población francesa sea inmigrante de la primera generación o hijos de inmigrantes. Es enorme. Entonces la gente no entiende. Dicen de un lado los demógrafos, dicen de un lado que los flujos son moderados, pero de otro lado que representan que en los stocks, como decimos en nuestro lenguaje muy crudo, que los stocks representan una cuarta parte de la población. Pero sí, es posible una contribución moderada si dura. Y en Francia dura desde la mitad del siglo XIX. Entonces, lleva a transformar la composición de la población. Y, claro, y recíprocamente los migrantes que progresivamente entran dentro de esa sociedad de acogida también se transforman
ellos mismos, al contacto de la sociedad. Y entonces, en este asunto, nosotros los demógrafos o los estadísticos estamos acusados de sobreestimar la inmigración, cuando hablamos en términos de porcentaje de la población que es de origen extranjera, o de subestimarla sí. Cuando hablemos de los flujos anuales. Y no entendemos nada de la lógica migratoria si no somos capaces de entender que los dos fenómenos son perfectamente y matemáticamente y socialmente compatibles. Pero eso sí, usted lleva toda la razón, es algo muy difícil de explicar. Bueno, su respuesta abre obviamente, como todo, otras preguntas adicionales. Y sobre eso quisiera hacerle un par de preguntas que están medio relacionadas. Si usted me pudiera, digamos, o nos pudiera en realidad, decir cómo esa mezcla de, digamos, las estadísticas, los datos, pero a través la cuestión de pensador, reflexiva, bueno, ¿qué implicaciones tiene eso? Y tiene que ver con lo que usted me acaba de decir, digamos, la población francesa, el estoque, que se estima que en un momento dado, pues hasta un cuarto de la población francesa podría ser de origen inmigrante, pero se habla, usted menciona un poco de un movimiento como a partir del mitad del siglo XIX. Es decir, quiere decir que en la historia de la humanidad hay como ciclos donde hay menos y otros hay más migración. ¿Y eso qué implicaciones un poco puede tener? Y por ese mismo lado voy a esta otra pregunta relacionada, que es, en un momento dado, digamos, si se va uno así hasta Adán y Eva, pues todos somos hijos de inmigrantes en un momento dado o otro. Y claro, eso no tiene ningún sentido. Entonces, uno tiene que poner, digamos, digamos 2 generaciones, 3. ¿Cuándo es? Pero lo más importante ahí, más que decir que 2 o 3, que es una cuestión medición, estadística, etcétera, etcétera, es el tema en qué momento las poblaciones se integran y aunque sus ancestros, sus orígenes pueden ser de cualquier lugar, en realidad ya son parte de, en este caso, el pueblo francés, el pueblo español o el pueblo mexicano o el pueblo estadounidense, independientemente los orígenes. La mejor ilustración del problema que usted plantea es claramente Estados Unidos, porque Estados Unidos es por definición un país de inmigrantes, una nación de inmigrantes, como decía el joven John Kennedy cuando era todavía senador. Es el título de su libro. Pero de hecho se observa que muy rápidamente los inmigrantes, cuando entran dentro de un territorio, constituyen una nación, se comportan con un espíritu de nativos. El movimiento nativista en Estados Unidos, como ya sabe, ha sido muy fuerte, especialmente en los años 20 y 30. Y rápidamente los inmigrantes o los hijos de inmigrantes se convierten en nativos o nativistas que quieren cerrar la puerta a los inmigrantes nuevos. Y esa facilidad con la que los outsiders se convierten en insiders en contra de los nuevos outsiders es algo fascinante. Ningún país está vaccinado contra vacunado contra esa posibilidad de, aunque, a pesar de los orígenes inmigrantes, así, desarrollar la xenofobia, incluso el racismo, etc. Por ejemplo, los sentimientos de la opinión pública americana en contra de la migración asiática era de una fuerza absolutamente increíble, ¿no? El peligro amarillo. Y ahora parece tan extraño.
bueno, no son sentimientos naturales, fueron cultivados, fueron mantenidos, e incluso por intelectuales, académicos, periodistas, etc. Hay muy buenos historiadores que estudiaron ese fenómeno. Entonces, no hay una división natural entre nativos e inmigrantes. Al cabo de 2 o 3 generaciones, los comportamientos cambian. En Francia tenemos más o menos el equivalente, por ejemplo, en las regiones que cuentan con un componente de origen italiano muy fuerte, o español incluso en el sur de Francia. Hay también hacia los inmigrantes de África del Norte una xenofobia bastante marcada que explica en parte los altos porcentajes del Front Nacional en esas regiones. Entonces, el hecho de ser de origen inmigrante no vacuna contra la xenofobia. Bueno, es una respuesta a la segunda parte de su pregunta. La primera era... la primera era un poco en relación, digamos, si usted quería decirnos algo sobre que la historia y en general y en específico las cuestiones de los flujos migratorios no son, digamos, como no tienen un comportamiento más o menos estable a lo largo de la historia, sino que tiene que ver, voy a usar un término que de todos conocido, pues como con fases más o menos intensas de lo que se denomina globalización, que la globalización es un término contemporáneo, pero en la historia de la humanidad pues ha habido grandes etapas de globalización, es decir, de unir cuando hay avances tecnológicos, la cuestión de las conquistas, por ejemplo, en el siglo, etcétera, y después los grandes del siglo fines del XVIII y XIX, es otra ola, digamos. Entonces era un poquito a ese nivel, alguna reflexión sobre el momento que vivimos. Pero me temo de que el uso del término globalización, mundialización, para cubrir esos episodios históricos muy diferentes es un poco engañador. La conquista del Nuevo Mundo, por ejemplo, era ahora, bueno, creo que la mayor parte de los historiadores convienen en decir que es una prolongación de las cruzadas, de una cierta manera. Que la reconquista de la parte central y meridional de España en contra de los musulmanes, de cierto modo, cuando se terminó, había que continuarlo hacia América. Fue una casualidad, como las hay muchas en la historia, pero entonces las fuerzas aquí, no solamente un deseo de mundialización, más bien de conquista. Lo que se llama a veces la primera mundialización a fines del siglo XIX tiene otro contenido. En aquella época, antes de la construcción de los sistemas de protección social, había primero surpluses, excesos demográficos enormes en un país como Inglaterra, no en Francia. En Francia, a causa de un comportamiento, una contracepción tradicional muy activa, el hecho de que era una sociedad campesina con problemas de reparto de la herencia, el hecho de que la burguesía y la aristocracia compartían más o menos el mismo sistema de valores que eran bastante desligados de la iglesia. Todos esos factores hicieron que Francia, bueno, muy temprano, en el siglo XVIII, bajó su fecundidad y no acumuló los excesos demográficos que deberían permitir a Inglaterra conquistar el Nuevo Mundo, poblar el Nuevo Mundo. Entonces es fascinante esa oposición entre los dos países. El comportamiento demográfico es realmente uno de los factores más importantes para explicar esa otra ola de mundialización que usted observa. Y también había en Inglaterra en aquella época la idea muy fuertemente arraigada de que los pobres, la población pobre, no había que asistirla, pero había que, en cierta modo, expedirla en las colonias.
Hay una leyenda a propósito del poblamiento de Estados Unidos, el Mayflower. Sí. Pero de hecho, lo que se hizo en Virginia, en las colonizaciones con fines económicos, eran mucho más importantes en términos de población, y la idea de utilizar la mano de obra de los pobres procedentes de Irlanda y de Inglaterra o de Escocia prevalecía. Entonces, y a principio no era tan fácil porque, como ya lo he mencionado en mi conferencia ayer, la mayor parte de las migraciones atlánticas antes de 1800 eran migraciones forzadas. Más de la mitad de las personas que pasaron al otro lado del Atlántico no pagaron su viaje, porque el viaje estaba a cargo de un programa de traslado forzado de la mano de obra hacia las colonias. Entonces el trabajo semiforzado jugó un papel muy importante hasta que, claro, el uso de los esclavos se generalizó, y entonces, bueno, la mundialización tiene un aspecto muy especial. Ahora estamos en una paradoja completamente diferente. Como ya sabe, las ideas circulan, la música circula, las obras culturales también, los fondos, los bienes, etc. Pero los hombres no tanto. Se ha construido una serie de muros, y es algo que siempre llama la atención, la fantástica paradoja que hay entre Estados Unidos y México. Dos países ligados por un tratado de libre cambio, y sin embargo un muro entre ellos para limitar el pasaje de los hombres. No se puede imaginar paradoja más fuerte. Entonces eso pone límites a la globalización. Globalización de los bienes, es cierto, pero globalización de la circulación de los hombres no tanto. Y a fin de cuentas, el porcentaje de hombres que hoy en día en el mundo residen en un país extranjero, que son migrantes, no llega a los 4%. Es decir, que 96% de la humanidad no ha migrado. Entonces, el problema es explicar por qué tan poca inmigración y por qué ese porcentaje tan débil, tan limitado de migrantes plantea tantos problemas a nuestras sociedades. La conferencia de ayer y esta entrevista comenzó haciendo alusión a esa pregunta con la que se iniciaba el título de la conferencia de ayer, y ahorita el doctor Evan también nos da otra pregunta como para otra conferencia de el por qué no realmente existe más migración, porque en números efectivamente, las estadísticas es que aproximadamente un poco más del 3% de la población mundial es la que técnicamente se considera, en definición, que ha migrado, cambiado de residencia, digamos, del país de origen a otro país que no es de su nacimiento de origen. Eso obviamente pues, nos abre, yo creo que otra cápsula como estas. Yo quisiera nada más una última, digamos, como pregunta y regresar realmente al título y la pregunta. Independientemente de esas diversas globalizaciones o mundializaciones, pero indudablemente, independientemente del propósito, cambian la faz del mundo en buena medida. De hecho, la conquista, por ejemplo, el descubrimiento, la palabra es reveladora, desde una perspectiva eurocéntrica, por llamarlo así, pues se descubre otro mundo, es decir, el mundo se amplía, es una forma de mundialización, aunque no se buscara, etcétera, etcétera. Y que cambió la faz del mundo, pues, claro que cambió, porque a partir de América, han cambiado, esa especie de, pues sí, una especie de, no entraba en el perdón la palabra, el visionario, el Weltanschauung, famoso en mi tono alemán, y etcétera, y cambió la faz del mundo, por ejemplo, en este continente, porque gran parte era migración, terminó por ser de facto migración de poblamiento, porque es el poblamiento prácticamente de este territorio. Nada más mi última pregunta es un poco en términos de esas paradojas.
es que durante mucho tiempo la migración yo creo que no se tendió a ver en el mundo, en términos de las políticas y a nivel de la comunidad internacional, como muy conflictiva, porque se hablaba en términos muy simples, si se quiere, simplistas, pues de que había todavía espacios libres que se podrían poblar. Y eso en realidad, por lo menos en el mundo que ahora conocemos, pues prácticamente no existe, no se considera que existen. Entonces ahora la migración por eso creo que se ha vuelto un poco más conflictiva, porque en realidad pues ya no son muchos los lugares, aunque hay motivos económicos, factores demográficos que le dan, digamos, potencialmente movilidad a la población, pero esa movilidad ahora resulta que se quiere movilidad y a veces no se desea mucho con asentamiento, o sea, movilidad. Y eso tiene que ver un poco, creo yo, en buena medida también con digamos, la calidad, llamémosle así, o la calificación de estos migrantes como recurso humano, porque normalmente, y el caso, regreso a la mención del caso asiático en Estados Unidos, que a fines del siglo XIX era el peligro amarillo, pero eran gente relativamente poco preparada. En cambio ahora se desea migración asiática, porque ahora, claro, los asiáticos ahora son, como quien dice, son casi los ejemplos de personas educadas, ahorradoras, en fin, son trabajadores. Entonces, no sé si una última reflexión al respecto. Bueno, creo que más que las migraciones en sí, lo que ha cambiado la faz del mundo es la guerra, son las guerras, son las conquistas, son las conquistas con el fin de constituirse un imperio, ¿no? Hay algunos imperios lograron, el imperio ruso logró conservar sus territorios porque había una continuidad territorial, ¿no? Y el poblamiento de Siberia, por ejemplo, es a la vez una inmigración, pero una inmigración resultante de una conquista. Creo que la mayor parte de los grandes movimientos de hombres, las grandes movidas de los siglos pasados, están ligados a conquistas, explotaciones de colonias. Por ejemplo, Francia ha utilizado a una cantidad impresionante de mano de obra de origen india en la Reunión, también en el Caribe, etc. Y bueno, luego las persecuciones han desencadenado una migración judía en Europa antes de la Primera Guerra Mundial y después, que fue enorme, que fue muy importante, ha tenido un impacto cultural importantísimo en la cultura europea, y luego esa gente tuvieron que huirse a Estados Unidos o a otros países de América. Entonces, infortunadamente, desafortunadamente, la guerra juega un papel más importante que la migración en sí misma. Aquí la guerra desencadena migraciones, y eso sí puede cambiar la faz del mundo, pero no realmente el motor principal no es el deseo de ver lo que pasa en la otra orilla del mar o del océano. Tiene que ver con los conflictos, todas esas historias terribles, dramáticas del siglo XX, de la que no hemos terminado no hemos terminado de reflexionar. Bueno, con esta nota aparte, yo no voy a explayarme, de una gran actualidad por lo que está pasando y todos sabemos en el mundo, en la actualidad, pues es parte, digamos, entonces terminamos y le agradezco al doctor François Herrán realmente su generosidad, su tiempo para participar en esta entrevista, en esta cápsula. Muchísimas gracias. Muchas gracias.